Alexei Navalny, Memorias de un héroe ruso. Voy a empezar con una cita. Los escritores de verdad son personas excepcionales. Cuando a mí me preguntan qué se siente al morir por un arma química, son dos las asociaciones que me vienen a la mente. Los dementores de Harry Potter y los Nazgûl del Señor de los Anillos de Tolkien. Me apabulla la imposibilidad de entender qué sucede. La vida se me escapa y no tengo voluntad para resistirme. Me muero. Pero no fue el caso. No fue el caso. El intento de asesinato contra Alexei Navalny, el activista disidente ruso, líder de la Fundación Anticorrupción, cuyas investigaciones apuntaron contra el propio Putin, había fracasado, por lo menos en ese momento. Aunque claro, no fue gratis. La recuperación le deparó 18 días en coma, 26 en cuidados intensivos y 36 en el hospital. Las secuelas además iban a ser permanentes. Y no sería, por cierto, el último intento de asesinato. Patriota es el título del extenso libro póstumo donde Navalny cuenta en primera persona sus últimos años de vida en un tránsito entre burocrático y terrorífico, que bien deberíamos rebautizar quizás putinista antes que kafkiano. Está dividido en 4 partes, siendo la más dramática la última, aquella en la que intenta reproducir día a día sus tiempos en la cárcel. El libro comienza justamente el día del envenenamiento, que es el párrafo que les acabo de leer. Esto es el 20 de agosto de 2020 y llega hasta el último manuscrito que pudo hacer llegar desde la prisión a principios de 2024. Recuerden que él muere en febrero de ese año. En ese interín, Navalny vivió en Alemania los 4 meses posteriores al envenenamiento como parte de su recuperación y luego al regresar a Rusia fue detenido en el aeropuerto y nunca más recuperó su libertad. Definir a Navalny desde el punto de vista ideológico es difícil. No es un intelectual ni tampoco se lo puede ubicar fácilmente en la derecha o en la izquierda. Participó en política hasta que él y su espacio fueron proscritos, pero su discurso es más moral que político. La suya es una cruzada ética y también, por qué no decirlo, personal contra Putin, a quien dice odiar, y lo dice sin ambajes. Es decir, contra la corrupción valía todo. O sea, desde aliarse con conservadores hasta llamar a un voto útil apoyando a los viejos comunistas o boicotear elecciones en las que varios espacios y candidatos habían sido prohibidos con artilugios varios. Por supuesto que hay menciones a la pobreza que la economía centralizada dejó en Rusia en el momento de la Unión Soviética, también al horror del ocultamiento del desastre de Chernobyl, que él lo vivió relativamente de cerca, siendo jovencito, un nene. Y hasta hay una autocrítica también por haber apoyado a Yeltsin, aunque también era demasiado joven en ese momento. Pero ni siquiera podría decirse que Navalny es un antiestatista, por ejemplo, porque en todo caso sus críticas al Estado se solapan con el verdadero centro de su ataque, esto es, aquellos hombres que, sea durante la Unión Soviética, sea posteriormente a la caída del muro, lo tomaron al asalto, tomaron al Estado, por asalto, transformándolo en un nicho de corrupción y una cuna de nuevos ricos y prepotentes oligarcas. Para Navalny, los rusos, cito, son unas buenas personas con un mal Estado. Ahora, dado que no estamos frente a un ideólogo robusto ni a un nacionalista en un sentido clásico, quizá la respuesta al título del libro, que es Patriota, obedezca más a un interrogante que él mismo se encarga de revelar, porque claro, cuando uno va leyendo el libro, se encuentra que hay un momento donde dice, ¿por qué volviste a Rusia? Sería la pregunta. Porque él va contando todo, además lo venían persiguiendo, tenía causas. Entonces, es decir, bueno, él había podido salir a Alemania para curarse del envenenamiento, digamos. ¿Por qué volvió? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué vuelve a una detención casi segura que de hecho lo detienen en el aeropuerto? O sea, ni siquiera llega a pasar de allí. Y según lo expresa en el libro, él vuelve por convicción, dice, por el compromiso que había adquirido con sus seguidores y por la confianza en que gestos como el suyo harán de Rusia un país libre. Eso es lo que dice Navalny, ¿no?
hacer ese, digamos, ese gesto de retorno suponía un riesgo para su vida y él decide asumirlo, digamos, patrióticamente. De ahí entonces el título del libro, Patriota. En los años previos, Navalny se había transformado en un verdadero tábano del poder. Participaba en manifestaciones donde usualmente acababa preso y creó la fundación desde la cual denunció un montón de cosas, pero entre ellas el ostentoso palacio Gelendzhik, que es el que Putin posee a orillas del Mar Negro, que es un palacio increíble, uno lo ve en fotos, es impresionante. Además, bueno, sufrió varios ataques, siendo quizás el más famoso aquel en el que recibió en la cara un polvo verde que casi lo deja ciego de un ojo, pero que sin embargo no le impidió dar una conferencia de prensa que dio la vuelta al mundo. Y sí, o sea, lo hizo con un ojo semicerrado y con el rostro y las manos teñidas de verde. Búsquenlo si tienen tiempo ahí en internet y lo van a encontrar. Es increíble, es increíble. Finalmente logra salvar el ojo, pero estuvo a punto de perderlo. Creo que ahí tuvo que viajar a Barcelona para que lo atendieran. Además, bueno, también habían metido preso a su hermano, su familia recibía presiones de todo tipo y hasta su mujer sufrió también un intento de envenenamiento. Y bueno, cada vez más cercado, fue de los pioneros en usar un blog allá por el inicio del 2010, 2011. A través del blog hacía las denuncias, digo. Y luego también un canal de YouTube con millones de visualizaciones hasta el día de hoy, de hecho. Siguen las visualizaciones ahí de las denuncias que él iba haciendo en la fundación. Había un impulso tan vital como sacrificial en Navalny que el poder no podía permitir. Conociendo el final de la historia, la lectura de Patriota nos lleva de la indignación al dolor y a la tristeza, pero el tono de Navalny no cambia en ningún momento. Hay una suerte de optimismo cándido en que las cosas van a cambiar y sobre todo una suerte de mandato algo mesiánico. Si había que morir por la patria rusa, que no es el concepto de patria tradicional, por lo menos en la cabeza de Navalny, digo, sino que por patria él entiende el ciudadano ruso de a pie que merece vivir mejor, un concepto bastante sencillo, digamos, y poco apegado a la tradición, si quieren, o a lo que nosotros entendemos por nacionalismo, por patria, etc. Digo, si tiene que pasar eso, si tiene que morir, va a suceder, y más allá de que él considerara, eso lo dice alguna vez en el libro, digamos, él hace en todo caso un mal cálculo, porque él entiende que era tanta la presión internacional que Putin no iba a dar ese paso, ¿no? Que no iba a llegar hasta ahí, que iba a hacer la vida imposible, pero que no iba a llegar hasta ahí. Otro aspecto a resaltar es una especie de naturalización de los vejámenes padecidos, como si fuera un precio que él sabía que pagaría, pero que no le altera la firmeza de sus convicciones. Es impresionante leer las cosas que le van haciendo, es muy potente. Algo de esto se observa en sus cartas desde la cárcel, donde en el mismo párrafo, o la misma carta, siempre son cartas chiquititas porque no tienen mucho tiempo para escribir, te puede contar que lo han vuelto a condenar, porque hay sucesivas condenas que le van apareciendo mientras él sigue preso, que también ha hecho ejercicio físico y que ha comido unos ricos pepinos. Todo eso en la misma carta, al mismo tono. Y eso me hacía acordar, que famoso, ¿no? Ese relato, esa frase de Kafka, del diario íntimo de Kafka, dice así, dice, 2 de agosto de 1914, hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, clase de natación. Es extraordinario, ¿no? Y me parece que es una muestra de eso, de cómo finalmente uno acaba naturalizando determinadas cosas, ¿no? Entonces voy a natación y hoy a la mañana se acaba de declarar la guerra, no sé, hay una guerra mundial, ¿no? Bueno, técnicamente en prisión Navalny fue recibiendo distintas sentencias y cada una ya suponía, les decía, un traslado desde Moscú a lugares remotos en los que paulatinamente lo iban privando del acceso a sus abogados, a la familia, etc. Cada vez iba peor. Y en ese lapso llegó a realizar una huelga de hambre de 24 días por no recibir la atención médica que requerían las consecuencias del envenenamiento del año 2020. Yo le había dicho que había tenido secuelas. No obstante, en una de esas prisiones era continuamente recluido en una celda de castigo. Ahí en el libro la llaman Shizo, no sé si se pronuncia así, Shizo,
se las pronuncio así como suena en castellano, hechizo. Y lo hacía por violaciones a códigos de conducta como tener mal abrochado un botón, o sea, una cosa absurda. Es el lugar que se utiliza para atormentar, torturar y asesinar presos, dice el propio Navalny. Por cierto, el tamaño y la disposición de la celda me recuerda, este caso otro libro, no a Kafka, me recordaba a Camus en La Caída. Camus, hay una celda que se llama La Incomodidad, es fabuloso ese pasaje. Les leo ese pedacito de Camus hablando de la celda. Dice: se trata de una prisión que se distinguía por sus ingeniosas dimensiones, por eso se llamaba La Incomodidad. No era lo suficientemente alta para poder mantenerse en pie, pero tampoco lo bastante ancha como para poder acostarse. Había que adoptar el género molesto, vivir en diagonal. El sueño era una caída, la vigilia un encogimiento. Es fabuloso, Camus. Bueno, vuelvo a Navalny. A pesar de que legalmente nadie podía estar allí más de 15 días, Navalny permaneció en completo aislamiento en ese lugar durante 295. Cuando no estuvo solo, compartió espacio con alguien que él denominaba el psicópata. O sea, un desequilibrado mental que gritaba 24 horas y no lo dejaba dormir. Era parte de la tortura, claro. La última sentencia fue en agosto de 2023. En este caso fue la más dura. 19 años por extremismo. Asimismo, como si las condiciones ya descritas no hubieran sido suficientes, lo trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en el Círculo Ártico, donde lo obligaban a dar paseos matinales con menos 32 grados centígrados. Fue en esa prisión donde escribió su última carta el 17 de enero de 2024 y fue allí donde apareció muerto casi un mes después, el 16 de febrero. Tenía 47 años.